¿Cómo te diste cuenta de que estabas frente a un psicópata? Soy profesor en una escuela pública desde hace más de una década. Durante ese tiempo, solo una vez sentí miedo de un estudiante. Quiero contarles por qué. Esto ocurrió en mis primeros años como profesor. Trabajaba en una escuela alternativa, donde los alumnos que habían sido expulsados de otros colegios tenían una última oportunidad. La mayoría eran chicos complicados, pero manejables, excepto JT. JT era famoso en la escuela, aunque yo no le daba clases al principio. Su madre había encontrado la forma de manipular el sistema, tenía tantos planes de apoyo y excepciones legales que prácticamente era intocable. ¿Cuán intocable? Bueno, una vez empujó a una profesora embarazada de 8 meses. La consecuencia: solo 2 semanas de suspensión. Otro día, golpeó a un compañero en la cara y volvió a los 2 días. Lo peor es que su propia madre le tenía miedo. Y no era para menos, cuando JT era niño, intentó incendiar su casa con su hermano atado a la cama. Su hermano sobrevivió, pero con graves quemaduras. Aún así, seguía apoyándolo. Era algo difícil de entender. Cuando finalmente le di clases, JT estaba en su último año. Apenas tenía créditos para graduarse y todos eran de gimnasia. Lo primero que noté en él fue su mirada, vacía, fría. No había emoción, solo una especie de oscuridad, como si miraras a un tiburón. Nunca sonreía, a menos que alguien saliera lastimado. Un día, JT no apareció en clase, lo cual era raro porque tenía un negocio de drogas bastante activo en la escuela. Al día siguiente, nos enteramos de la razón: había desvivido a un chico. Le disparó en la cara por $12 y un poco de marihuana. Su abogado intentó reducir la sentencia alegando que, técnicamente, era su primer delito como adulto. Pero no funcionó. Lo condenaron a entre 25 años y cadena perpetua. Es difícil olvidar a alguien así. Un niño con el que iba a la escuela primaria me invitó a su casa un día después de la escuela. No mucha gente le hablaba porque era una escuela privada y él solo estudiaba allí porque su padre era jardinero de la escuela. No quería ir, pero tampoco quería ser un idiota como todos los demás, así que dije que sí, pero que no podía quedarme mucho tiempo. Fuimos detrás de su casa y había varios espacios vacíos en el césped. Algunos de ellos tenían como un palo que sobresalía en el medio, mientras que otros tenían un tubo de plástico delgado que sobresalía. Estaba muy emocionado cuando comenzó a cavar en uno de los lugares con una manguera que sobresalía. Sacó un frasco con un pajarito desvivido dentro. La manguera estaba metida a través de un agujero en la tapa para dejar entrar el aire. Continuó diciéndome que le gusta enterrar cosas vivas. A veces sellaba bien el frasco, a veces ponía la manguera para que pase el aire e incluso un poco de comida y agua para mantenerlos vivos por más tiempo. Me dijo: no puedes enterrarlos demasiado profundo o no puedes escucharlos tratando de escapar. De vez en cuando echaba agua por los tubos para ahogar al animal. Yo tenía entre 8 y 10 años en ese momento. Ahora tengo 52 y todavía me enferma pensar en eso. Hace unos años, cuando me mudé a una nueva ciudad, mi mejor amigo vino a visitarme. Ambos somos treintañeros y decidimos salir a un bar. Estábamos sentados afuera cuando un tipo nos pidió compartir la mesa porque no había más lugares libres. Accedimos por cortesía, y empezamos a conversar con él. Nos contó que era camionero y que solo estaba de paso por la ciudad. En algún momento mencionó que había estado en el ejército. Hasta aquí, todo normal. Pero las cosas empezaron a volverse raras, muy lentamente, como la proverbial rana en una olla que se calienta poco a poco. No solo había estado en el ejército, sino que también tenía un hermano, tal vez gemelo, no lo recuerdo bien, que trabajaba para la CIA como infiltrado en Rusia. Mi amigo y yo comenzamos a notar que este tipo parecía demasiado interesado en nosotros. Decidimos cerrar la cuenta y cambiar de bar, pero el tipo nos siguió. Mientras caminábamos, sus historias se volvieron cada vez más descabelladas. En un punto, admitió que no había ningún hermano. Él mismo era el espía infiltrado en Rusia. Lo más inquietante era que, a pesar de lo absurdo de sus historias, su actitud era completamente seria, casi como si estuviera interpretando un papel. Su intensidad empezó a ponernos nerviosos. Para colmo, en el segundo bar comenzó a buscar pelea con otras personas, actuando de forma provocadora y agresiva. Poco a poco, esa energía que al principio parecía inofensiva se transformó en algo amenazante. No nos atacó directamente, pero era como si quisiera mostrarnos lo peligroso que podía ser, como una advertencia de que era mejor estar de su lado. El momento más extraño llegó cuando me llevó aparte, cambió a un poco convincente acento ruso y confesó: nunca había sido un espía de los Estados Unidos. Era un doble agente, una célula dormida rusa, trabajando solo en territorio enemigo. Pero no podía seguir mintiéndome, tenía que confesarlo todo.
En ese punto, mi amigo y yo ya habíamos tenido suficiente. Aunque aún teníamos cuentas abiertas en el bar, esperamos a que el tipo fuera al baño, abandonamos nuestras tarjetas y salimos corriendo de ahí lo más rápido posible. Estaba paseando a mi perro por una calle principal, con correa como siempre. Había una señora paseando a su perro sin correa. Su perro se paró en la calle, lo que provocó que los autos se detuvieran, a ella parecía no importarle. De repente, su perro se abalanzó sobre el mío. Le pedí amablemente que le pusiera la correa a su perro y me dijo, pisotearé la cabeza de tu perro y dejaré que el mío lo mate. Sabía que ni siquiera valía la pena discutir con una loca, así que seguí mi paseo. Luego, 2 semanas después, ella prendió fuego a su casa con sus hijos adentro. Afortunadamente, se salvaron. Sin embargo, fue liberada después del incendio provocado. Actualmente está en prisión por otros delitos. De niño, tenía un amigo cuya madre le alquilaba la casa a su vecino. El hombre que vivía allí era reservado, pero parecía agradable. Si nos veía a mí o a mi amigo, nos dejaba acariciar a su pájaro que siempre parecía tener con él. Al parecer dejó de pagar el alquiler, así que lo echaron. La dueña de la casa nunca comprobó si mantenía el lugar decente. Me ofrecía ayudar a limpiar solo porque quería pasar tiempo con mi amigo. La madre dejó la puerta sin llave y fue a comprar cosas de limpieza, así que aproveché y entré a ver el lugar antes de que volviera. Cuando abrí la puerta, me encontré con una escena horrible de ratas desvividas por todas partes, algunas en trampas, otras con las cabezas recién cortadas, sangre y creo que mantequilla de maní untada por todo el suelo y las paredes. Me horroricé, pero por alguna razón sentí que tenía que mirar el resto de la casa porque era más de lo mismo, basura, ratas muertas y cosas rotas al azar. La bañera tenía ratas tiradas en ella. Sin embargo, decidí ir al dormitorio. Lo que vi fue horrible. Abrí el armario y vi a su pájaro colgando de una cuerda sin todas sus plumas, obviamente desvivido. Lloré y salí corriendo después de eso. Durante un tiempo tuve un miedo enorme de que tal vez el tipo supiera dónde vivía y viniera a buscarme por encontrar su secreto.